Buenas, mi nombre es Yaraikel Peraza. Vamos a estudiar el desarrollo histórico de la investigación en los medios de comunicación social en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Venezuela. La investigación en los medios de comunicación es fundamental para entender el rol que cumplen en la sociedad. Su estudio generará respuestas a una serie de interrogantes que se puede plantear el lector, oyente y/o audiencia en el momento de la difusión del mensaje. Investigar es el proceso sistemático de indagación, accionar en función de encontrar respuestas o explicaciones a realidades, fenómenos y situaciones en las que existe un objeto de estudio. En el campo puramente metodológico existe una gran dispersión y se echa de menos un método universalmente aceptado. América Latina no cuenta con una producción cuantitativamente importante con relación a la investigación de la comunicación por la situación de dependencia económica y cultural. Sin embargo, los recientes desarrollos merecen una especial atención. Por su parte, Luis Ramiro Beltrán dice que la investigación comunicacional en América Latina ha entrado en actividad constante y significativa. Ejemplo, la CIESPAL en 1974 reunió en su biblioteca más de 700 trabajos de investigación clasificados en libros, folletos, artículos, entre otros. Entonces, ¿cuál es el verdadero desarrollo de la investigación? Berelson y Laswell desarrollaron los análisis de audiencia, cobertura y penetración de medios, sondeos de opinión pública y diversas modalidades de investigación mercadotécnica relacionadas con la publicidad y el flujo de medios. En la década de 1950-1960 se caracteriza por la utilidad de los sistemas consagrados en los Estados Unidos por Bernard Berelson y Harold Laswell. Estos dos investigadores se plantearon dos objetivos, la audiencia y los efectos. Es decir, estudiar la composición y estructura del público y el modo, cantidad y calidad de exposición a los diversos medios y a los efectos producidos por los medios en diferentes hipótesis y circunstancias. Aplicando las técnicas de medición, encuestas y muestras, se intentó ir abordando la problemática en los medios desde una óptica cuantitativa y orientada hacia la determinación de la audiencia. Se intentó establecer una correlación de mensaje entre los efectos y las audiencias. A principios de 1963, Antonio Pascual publicaba en Venezuela su libro Comunicación y Cultura de Masa. Los aportes metodológicos van dirigidos a demostrar el papel que representan los medios audiovisuales en una sociedad culturalmente subdesarrollada como lo es Venezuela. A principios de 1970 se produce un desplazamiento crítico semejante al venezolano en la mayoría de los países latinoamericanos. Por otro lado, el método científico debe buscar la participación de los grupos sociales involucrados en los problemas de la comunicación para que los resultados sean más genuinos y confiables. Ahora hablaremos sobre el análisis morfológico en los medios de comunicación impresos. El análisis morfológico, según Kaiser, 1964, es un estudio que se encarga de resaltar la morfología y anatomía de un periódico. Este tiene como objeto evaluar la estructura del diario y su presentación, revelar lo que estos han querido comunicar a sus lectores y presumir la influencia que una lectura normal ha ejercido en estos. Kaiser plantea que de lo que más impregna el lector de un diario es de su forma, es decir, la manera de cómo un texto determinado ha sido captado por los ojos del público y luego es registrado en su memoria. De igual manera, este autor afirma que los factores externos como la disposición del periódico, el volumen y la presentación ilustrada confieren un valor peculiar a la información. Los estudios de morfología permiten analizar diario por diario, para luego poner en síntesis las características más relevantes del periódico como objeto de estudio. Ponen de manifiesto el aspecto moral, cívico y ético de los problemas periodísticos, de manifiesto que de manera tal quede al descubierto todo a lo que forma y en su estructura se refiere. En este marco, este teórico francés divide este estudio en tres partes: en lo que es la personalidad del periódico, el registro de identificación y el expediente de identidad. Entonces, la personalidad del periódico, para dar curso a esta categoría es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. La publicación debe ser impresa, presentarse en serie continua y bajo un mismo título, y cada ejemplar debe estar fechado y debe ser posiblemente numerado. Dentro de la categoría personalidad del periódico existen otros requerimientos
tales como el nombre, el lugar de residencia de administración y de la redacción, las indicaciones que pueden acompañar al nombre, la periodicidad, el momento de la aparición, ya sea en la mañana o en la tarde. El expediente de identidad son los datos que se recolectan en función a una estructura jurídica y financiera del periódico, sus condiciones de impresión y de distribución, la organización de su redacción y así su línea y su acción política. También tenemos lo que es la morfología del periódico, que es estudiar al periódico en sí mismo, tal cual como se presenta al lector, partiendo de los elementos que lo constituyen. Es bastante esencial. Finalmente, podemos decir que los elementos y la estructura de un periódico son la publicidad, el espacio de redacción, los títulos y las ilustraciones. Gracias.